Cod. 831. De acuerdo con el principio de responsabilidad, todo usuario A es responsable de sus actos y de las consecuencias que se derivan de los mismos. B tiene derecho a esperar que los otros usuarios cumplan las normas que regulan la circulación. C deberá guardar unas mínimas estrategias de precaución, pensando que los demás pueden cometer algún error. D tiene la obligación de encontrarse siempre en un estado físico y mental adecuado. Respuesta A. Norma, sin referencia. Cod. 837. Debido a las características de los autobuses y vehículos de transporte de mercancías, su intervención en accidentes con muertos es A ligeramente superior al del resto de vehículos. B inferior al del resto de vehículos. C igual al del resto de vehículos. D no se tienen datos. Respuesta A. Norma, sin referencia. Cod. 863. Durante la conducción, ¿cuál debe ser la posición de los brazos? A tensa, de manera que alcancemos el volante con los brazos completamente estirados. B relajada, debiendo alcanzar el volante de manera que los brazos estén completamente doblados. C ligeramente flexionados y sin agarrar el volante con mucha fuerza. D tensos y agarrando con fuerza el volante. Respuesta C. Norma, sin referencia. Cod. 872. El agua vertida sobre el foco de un incendio actúa por A dilución del oxígeno. B sofocación del fuego. C enfriamiento de la temperatura. D oxigenación. Respuesta C. Norma, sin referencia. Cod. 873. El airbag es un mecanismo de seguridad. A activa. B pasiva. C tanto activa como pasiva. D no es un mecanismo de seguridad, sino de emergencia. Respuesta B. Norma, sin referencia. Cod. 876. El arcén es una franja longitudinal. A afirmada contigua a la calzada. B no pavimentada en todo caso. C no asfaltada en todo caso. D sin afirmar. Respuesta A. Norma. Road Legislativo 6/2015. Anexo primero, 61. Cod. 877. El asiento de la cabina se colocará a la altura necesaria para que las caderas y las rodillas formen un ángulo de A 20 grados. B 50 grados. C 70 grados. D 90 grados. Respuesta D. Norma, sin referencia. Cod. 879. El bostezo, la sed o la necesidad de ir al baño, son señales de pérdida de energía. A no. B solo el bostezo. C sí. D solo la necesidad de ir al baño. Respuesta C. Norma, sin referencia. Cod. 888. El cierre a la circulación de una vía deberá ser expresamente autorizado. A por la autoridad responsable de la regulación del tráfico. B por la empresa encargada de la conservación de la vía. C por la autoridad competente en materia de medio ambiente. D por el administrador de la finca. Respuesta A. Norma. Road 1428/2003 art. 37,3. Cod. 889. El cinturón de seguridad es un mecanismo de seguridad. A activa, si el conductor o los demás ocupantes del vehículo lo llevan puesto, o de seguridad pasiva, si lo llevan quitado. B activa, en todo caso. C activa, pero solo si está homologado. D pasiva. Respuesta D. Norma, sin referencia. Cod. 895. Los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos de motor. A cuando pretendan entrar en una glorieta. B cuando circulen por un carril de una autopista. C en todo caso. D circulando en grupo, el primero haya iniciado ya el cruce o haya entrado en una glorieta. Respuesta D. Norma.
Road 1428/2003 art. 64. Cod. 904. El consumo de alcohol puede provocar alteración en el tiempo de reacción y en la atención. A. No. B. Solamente influye en el tiempo de reacción. C. Solamente influye en la atención. D. Sí. Respuesta. D. Norma. Sin referencia. Cod. 907. El control de estabilidad. A. Intenta que el vehículo permanezca en la trayectoria que marca el vehículo, corrigiendo desviaciones del mismo. B. Permite una mayor adherencia de las ruedas al suelo. C. Controla la dirección y evita el bloqueo de ruedas. D. Bloquea el freno motor. Respuesta. A. Norma. Sin referencia. Cod. 908. El control de tracción conocido como ASR, Automatic Stability Control, es un dispositivo A. Que mide la distancia de frenado. B. Que evita el vuelco del vehículo en curvas muy cerradas. C. Que evita la pérdida de tracción de las ruedas cuando no transmiten al suelo toda la potencia del motor. D. Que evita el bloqueo de las ruedas al frenar el vehículo. Respuesta. C. Norma. Sin referencia. Cod. 916. El espacio y los medios de trabajo deben ser concebidos teniendo en cuenta A. La altura a la que se realiza el trabajo. B. El asiento en el que se realiza el trabajo. C. Las medidas del cuerpo humano. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta. D. Norma. Sin referencia. Cod. 917. El estrés, en los conductores profesionales, ¿de qué puede ser consecuencia? A. Sobrecarga de trabajo. B. Ritmo de vida acelerado. C. Problemas de inseguridad o de frustración profesional. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta. D. Norma. Sin referencia. Cod. 932. En las estadísticas de accidentes de tráfico, el índice de mortalidad hace referencia al número A. De accidentes con víctimas por cada 100 millones de km recorridos. B. De fallecidos por cada 100 millones de km recorridos. C. De heridos graves por cada 100 millones de km recorridos. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Respuesta. B. Norma. Sin referencia. Cod. 934. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo aconseja que los pesos que se levanten en posición de pie no sean superiores a 35 kilogramos, que se reducirá a 10 en caso de mujeres y trabajadores jóvenes. B. 30 kilogramos, que se reducirá a 20 en caso de mujeres y trabajadores jóvenes. C. 15 kilogramos, que se reducirá a 25 en caso de mujeres y trabajadores jóvenes. D. 25 kilogramos, que se reducirá a 15 en caso de mujeres y trabajadores jóvenes. Respuesta. D. Norma. Sin referencia. Cod. 935. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo aconseja que los pesos que se levanten en posición sentado no sean superiores a 10 kilogramos. B. 15 kilogramos. C. 5 kilogramos. D. 20 kilogramos. Respuesta. C. Norma. Sin referencia. Cod. 936. Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, para el levantamiento de pesos manualmente en posición de pie y en condiciones ideales de trabajo, la cifra máxima aconsejada para las mujeres es de A. 5 kilos. B. 15 kilos. C. 25 kilos. D. 40 kilos. Respuesta. B. Norma. Sin referencia. Cod. 937. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo recomienda que, para el levantamiento de pesos manualmente en posición sentado, no se superen A. 5 kilos. B. 15 kilos. C. 25 kilos. D. 50 kilos. Respuesta. A. Norma. Sin referencia. Cod. 946.
El reposacabezas es un elemento de seguridad. A activa o pasiva, dependiendo de su colocación. B pasiva. C activa. D no es un elemento de seguridad, sino de confortabilidad. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 947. El respaldo del asiento de la cabina de conducción es conveniente que cuente con amangos adaptables a la anatomía de los pies. B reposapiés. C reposabrazos. D reposacabezas. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 949. El respaldo del asiento del conductor, para que sea adecuado, debe a cubrir hasta la mitad de la espalda. B. Cubrir completamente la espalda, con posibilidad de ajustarse a la zona lumbar. C. Ser fijo de forma que se mueva lo menos posible. D. Ser rígido. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 953. El sistema de frenado ABS, Anti-Block Brake System, es un elemento de seguridad. A activa y pasiva. B activa. C pasiva. D no se considera elemento de seguridad, al no ser obligatoria su instalación en los vehículos. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 955. El sistema de frenos ABS, Anti-Block Brake System, mide, mediante unos sensores instalados en las ruedas, a la velocidad de giro de las ruedas durante la frenada. B. La distancia recorrida por las ruedas durante la frenada. C. La potencia transmitida por el motor a las ruedas durante la frenada. D. La velocidad del vehículo en el momento de activar los frenos. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cod. 956. El sistema de frenos ABS, Anti-Block Brake System, es un dispositivo A que permite mantener la suspensión amortiguada al frenar el vehículo. B. Que evita el bloqueo de las ruedas al frenar el vehículo. C. Que evita la pérdida de tracción de las ruedas propulsoras. D. Que no permite frenar un vehículo, salvo en situaciones de emergencia. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 969. El transporte por carretera es una actividad productiva caracterizada por el trabajo a ritmos acelerados. B. Sometido a múltiples circunstancias favorables. C. Sometido a excesos de responsabilidad. D. Las respuestas A y C son correctas. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 971. Que no es aconsejable que el conductor haga al tratar con un cliente enojado. A ver más allá de las formas provocadas por el enojo. B. Ponerse a la defensiva. C. Intentar calmar el enojo. D. Buscar una solución negociada. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 974. El uso del cinturón de seguridad es obligatorio en vías A urbanas e interurbanas. B. Interurbanas, ya que en vías urbanas es recomendable, pero no obligatorio. C. Interurbanas, en cualquier caso, y urbanas si así lo prevé la correspondiente ordenanza municipal. D. Urbanas exclusivamente. Respuesta, A. Norma. Road 1428/2003 Art. 117,1. Cod. 977. En caso de accidente, ¿a quién atenderemos primero? A. Al que sangra. B. Al que tenga problemas respiratorios. C. Al inconsciente. D. A los niños. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 978. En caso de accidente, ¿dónde y cómo debemos detenernos? A. Detrás de los vehículos siniestrados con las luces puestas. B. Fuera de la calzada o en el arcén con las luces de emergencia. C. No debemos pararnos nunca. D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 979.
En caso de accidente, el desplazamiento del conductor por debajo del volante es debido a defectos en el vehículo. B. Un volante demasiado alto. C. Una mala colocación de la carga. D. Una mala colocación del cinturón o posición incorrecta del asiento. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 980. ¿Qué posición corresponde al transporte terrestre y por tubería en número de accidentes mortales sufridos en el conjunto de actividades económicas? A. El tercero, solo por detrás de la construcción y la rama de ganadería, agricultura y caza. B. El segundo, solo por detrás de la construcción. C. El primero. D. Es uno de los sectores con la siniestralidad más baja. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 987. En caso de colisión frontal, los ocupantes serán proyectados A hacia adelante en caso de no haber utilizado cinturón de seguridad. B hacia detrás en caso de no haber utilizado cinturón de seguridad. C hacia adelante en caso de haber utilizado cinturón de seguridad. D hacia detrás en caso de haber utilizado cinturón de seguridad. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cod. 988. En caso de colisión por alcance, los ocupantes serán proyectados A hacia adelante, siendo la lesión característica el esguince cervical. B hacia adelante, siendo la lesión característica la fractura del brazo. C hacia detrás, siendo la lesión característica la fractura del brazo. D hacia detrás, siendo la lesión característica el esguince cervical. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 989. En caso de depresión aguda. A. El estado del conductor no se verá afectado. B. Debe evitarse el uso del vehículo. C. El conductor se verá beneficiado porque aumenta la atención. D. La conducción no se verá afectada si el conductor está medicado. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 992. En caso de inmovilización por una fuerte nevada hay que A. Aparcar dejando vía libre a las máquinas quitanieves. B. Disponer de combustible suficiente. C. Orientar las ruedas en línea recta. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 993. En caso de lluvia, influye el dibujo de los neumáticos en la adherencia de la rueda. A. Sí. B. No. C. No, siempre que la presión sea la adecuada. D. Solo en las ruedas delanteras. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cod. 994. En caso de niebla intensa, ¿cuáles son las principales medidas que deben tomarse? A. Conectar el alumbrado de cruce y el antiniebla. B. Reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. C. Accionar el limpiaparabrisas de vez en cuando. D. Todas las respuestas anteriores son verdaderas. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 995. En caso de producirse aquaplaning, ¿cómo se debe actuar? A. Pisar el freno a fondo hasta que el coche se frene. B. Acelerar para pasar cuanto antes la zona encharcada. C. Girar el volante para tratar de salir cuanto antes de la zona encharcada. D. No tocar el freno, levantar ligeramente el pie del acelerador y sujetar fuerte el volante. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 996. En caso de que un herido esté pálido, frío y sea incoherente, ¿qué debemos pensar? A. Puede tener una hemorragia interna. B. Puede entrar en una parada cardiorrespiratoria. C. Puede haber perdido la memoria. D. Nada, es normal después de haber sufrido un accidente. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cod. 997. En caso de rachas de fuerte viento, debemos extremar las precauciones. A. En salidas de túneles y en cruces con vehículos de gran volumen.
B en zonas protegidas por árboles. C solo en zonas próximas al mar. D solo en zonas de alta montaña. Respuesta. A. Norma, sin referencia. Cod. 1002. En el apartado 11 del modelo oficial de la Declaración Amistosa de Accidentes debe anotarse: a la fecha y hora del accidente. B el lugar del accidente. C los datos de las compañías de seguros de los titulares de los vehículos implicados. D los daños apreciados en cada uno de los vehículos implicados en el accidente. Respuesta. D. Norma, sin referencia. Cod. 1003. En el apartado 6 del modelo oficial de la Declaración Amistosa de Accidentes debe anotarse: a la fecha y hora del accidente. B el lugar del accidente. C los datos de los asegurados correspondientes a los vehículos implicados. D las firmas de los conductores. Respuesta. C. Norma, sin referencia. Cod. 1004. En el apartado 7 del modelo oficial de la Declaración Amistosa de Accidentes debe anotarse: a la fecha y hora del accidente. B el lugar del accidente. C los datos de los asegurados correspondientes a los vehículos implicados. D los datos de los vehículos implicados en el accidente. Respuesta. D. Norma, sin referencia. Cod. 1005. En el apartado 8 del modelo oficial de la Declaración Amistosa de Accidentes debe anotarse: a la fecha y hora del accidente. B el lugar del accidente. C los datos correspondientes a las compañías aseguradoras. D los datos de los vehículos implicados en el accidente. Respuesta. C. Norma, sin referencia. Cod. 1006. En el apartado 9 del modelo oficial de la Declaración Amistosa de Accidentes debe anotarse: a la fecha y hora del accidente. B el lugar del accidente. C los datos correspondientes a las compañías aseguradoras. D los datos relativos a los conductores de los vehículos implicados en el accidente. Respuesta. D. Norma, sin referencia. Cod. 1011. En el puesto de conducción, es importante tener en cuenta: a la reducción al máximo de los ruidos en el vehículo. B conseguir una temperatura ideal dentro del vehículo. C conseguir una visibilidad plena de la carretera, de los espejos retrovisores y de los instrumentos indicadores. D todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta. D. Norma, sin referencia. Cod. 1012. En el puesto de conducción, la temperatura es un factor a tener en cuenta: A solo en verano. B solo en invierno. C en todo momento, es necesario mantener una temperatura ideal. D todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta. C. Norma, sin referencia. Cod. 1015. En el sector del transporte está reconocida como enfermedad profesional: A el desprendimiento de córnea. B el síndrome postrotuliano. C la úlcera de estómago. D la sordera provocada por el ruido. Respuesta. D. Norma. Road 1299/2006 anexo primero. Cod. 1033. En relación con el transporte por carretera, señale el medio de transporte con una siniestralidad más baja. A bicicleta. B turismo. C motos. D autobuses. Respuesta. D. Norma, sin referencia. Cod. 1052. En la Declaración Amistosa de Accidentes, se podrán anotar datos de los testigos. Así. B no, salvo que hubiera heridos. C no, salvo que fueran agentes de la autoridad. D no, en ningún caso. Respuesta. A. Norma, sin referencia. Cod. 1058. En la secuencia de un accidente suele hablarse de tres fases, ¿cuáles son? A percepción, decisión e impacto. B decisión, impacto y consecuencia. C maniobra, impacto y decisión. D todas las respuestas anteriores son incorrectas.
Respuesta A. Norma, sin referencia. Cod. 1059. En las estadísticas generales de accidentes de trabajo se observa que la incidencia y gravedad de los accidentes en el sector del transporte es A superior a la media del total de actividades. B igual a la media del total de actividades. C similar a la media del total de actividades. D inferior a la media del total de actividades. Respuesta A. Norma, sin referencia. Cod. 1065. En caso de inmovilización en un control de carretera, ¿qué documentación es la que el agente de la autoridad que efectúa el control no retendrá? A. Tarjeta de tacógrafo digital del conductor. B. Documentación del vehículo. C. Documentación de la mercancía. D. Autorización de transporte. Respuesta A. Norma. Ley 16/1987 art. 143,4. Cod. 1066. En los expedientes sancionadores incoados por infracciones cometidas por transportistas, si estos infringen la obligación de hacer. En los expedientes sancionadores incoados por infracciones cometidas por transportistas, si estos infringen la obligación de hacerse cargo de los extranjeros transportados ilegalmente, no podrá acordarse A. La suspensión de sus actividades. B. La prestación de fianzas o avales. C. La inmovilización de los vehículos utilizados. D. La prisión provisional para los titulares de los vehículos utilizados. Respuesta D. Norma. Ley Orgánica 4/2000. Art. 61,2. Cod. 1069. En un semáforo reservado para peatones, una luz roja no intermitente indica a los peatones que A. Pueden comenzar a atravesar la calzada. B. No deben comenzar a cruzar la calzada. C. Tienen prioridad sobre otros vehículos que circulen en otros sentidos. D. Tienen prioridad sobre otros peatones. Respuesta B. Norma. Road 1428/2003 art. 145. A. Cod. 1070. Una luz verde no intermitente de un semáforo reservado para peatones, ¿qué les indica? A. Que pueden comenzar a atravesar la calzada. B. Que no pueden rebasar el semáforo mientras permanezca encendido. C. Que deben extremar la precaución y, en su caso, ceder el paso. D. Que no deben comenzar a cruzar la calzada. Respuesta A. Norma. Road 1428/2003 art. 145, B. Cod. 1071. Una flecha negra sobre una luz roja no intermitente de un semáforo circular para vehículos. A. Indica a los peatones que no deben comenzar a cruzar la calzada. B. No cambia el significado de dichas luces, pero lo limita exclusivamente al movimiento indicado por la flecha. C. Indica la prioridad de los vehículos que circulen en sentido contrario. D. Indica la prioridad de los vehículos que circulen en el mismo sentido de la marcha. Respuesta B. Norma. Road 1428/2003 art. 146, F. Cod. 1072. Una flecha verde que se ilumina sobre un fondo circular negro en un semáforo circular para vehículos, ¿qué significa? A. Que los vehículos no deben rebasar el semáforo mientras permanezca encendido. B. Que los peatones pueden comenzar a atravesar la calzada. C. Que se tiene prioridad de paso. D. Que los vehículos pueden tomar la dirección y sentido indicados por la flecha. Respuesta D. Norma. Road 1428/2003 art. 146, G. Cod. 1073. Una luz amarilla intermitente o dos luces amarillas alternativamente intermitentes en un semáforo circular para vehículos obliga A. Los conductores a extremar la precaución y, en su caso, a ceder el paso. B. A los conductores a no rebasar el semáforo mientras permanezca encendido. C.
C. A los conductores a detenerse antes del semáforo en condiciones de seguridad. D. A los peatones a comenzar a atravesar la calzada. Respuesta A. Norma. Road 1428/2003 Art. 146, D. Cod. 1074. La luz amarilla no intermitente de un semáforo circular para vehículos, ¿a qué obliga a los conductores? A extremar la precaución y, en su caso, a ceder el paso. B. A detenerse en las mismas condiciones que si se tratara de una luz roja fija. C. A pasar con prioridad sobre cualquier vehículo. D. A ceder el paso a los peatones solamente. Respuesta B. Norma. Road 1428/2003 Art. 146, C. Cod. 1075. Una luz roja no intermitente en un semáforo circular para vehículos. A obliga a extremar la precaución y, en su caso, a ceder el paso. B. Prohíbe el paso. C. Permite el paso. D. Prohíbe a los peatones atravesar la calzada. Respuesta B. Norma. Road 1428/2003 Art. 146, A. Cod. 1076. La luz verde no intermitente de un semáforo circular para vehículos significa A. Que los peatones pueden comenzar a atravesar la calzada. B. Que está permitido el paso, pero sin prioridad sobre los vehículos que circulen por la vía transversal. C. Que está permitido el paso con prioridad. D. Que se debe extremar la precaución y, en su caso, ceder el paso. Respuesta C. Norma. Road 1428/2003 Art. 146, E. Cod. 1077. En los últimos años, el mayor número de conductores y pasajeros muertos en accidente de tráfico conducían o viajaban en A. Ciclomotor. B. Vehículos pesados. C. Turismos. D. Autobuses. Respuesta C. Norma. Sin referencia. Cod. 1094. En relación con el empleo de extintores, ¿a qué se refiere un fuego clasificado en la clase A? A. Sólidos inflamables. B. Líquidos inflamables. C. Gases inflamables. D. Gases comburentes. Respuesta A. Norma. Sin referencia. Cod. 1095. En relación con el empleo de extintores, ¿a qué se refiere un fuego clasificado en la clase B? A. Líquidos inflamables. B. Gases inflamables. C. Gases comburentes. D. Sólidos inflamables. Respuesta A. Norma. Sin referencia. Cod. 1103. Los trabajadores, siguiendo las instrucciones del empresario, ¿qué deberán hacer en particular? A. Utilizar y cuidar el equipo de protección individual. B. Colocar el equipo después de su utilización en el lugar indicado para ello. C. Informar a su superior de los posibles defectos del equipo de protección. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta D. Norma. Road 773/1997 Art. 10. Cod. 1104. Los trabajadores están expuestos a enfermedades profesionales. B. Accidentes de trabajo. C. Enfermedades comunes. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta D. Norma. Road Legislativo 8/2015. Art. 156, Art. 157, Art. 158, Art. 316. Cod. 1128. Los vehículos especiales o en régimen de transporte especial que no excedan de las masas y dimensiones establecidas reglamentariamente, podrán circular por autovías y autopistas. Así, en cualquier caso. B. Sí, cuando puedan desarrollar una velocidad superior a 30 km/h en llano. C. Sí, cuando puedan desarrollar una velocidad superior a 60 km/h. C. Sí,
cuando puedan desarrollar una velocidad superior a 60 km/h en llano. D. Sí, cuando puedan desarrollar una velocidad superior a 50 km/h en llano. Respuesta, C. Norma. Road 1428/2003 art. 38,3. Cod. 1131. Los vehículos destinados a obras o servicios, cuando interrumpan u obstaculicen la circulación, deberán utilizar A. Una luz fija de color amarillo auto. B. Una luz rotativa de color amarillo auto. C. Varias luces fijas de color amarillo auto. D. Varias luces rotativas de color rojo. Respuesta, B. Norma. Road 2822/1998 anexo 11, quinto, 2. Cod. 1149. Para evitar el cansancio en la conducción se recomienda realizar las paradas cada A. 300 km. B. 100 km, 150 km. C. 150 km, 200 km. D. 200 km, 250 km. Respuesta, C. Norma. Sin referencia. Cod. 1151. Cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan la visibilidad, como en caso de niebla, deberá utilizarse A. La luz antiniebla delantera o la luz de corto o largo alcance. B. La luz de largo alcance solamente. C. La luz de emergencia. D. La luz antiniebla trasera solamente. Respuesta, A. Norma. Road 1428/2003 art. 106,2. Cod. 1152. En caso de niebla podemos utilizar A. La luz antiniebla delantera aislada o simultáneamente con la luz de corto alcance o, incluso, con la de largo alcance. B. Simultáneamente la luz de largo alcance y la de emergencia. C. Las luces de emergencia. D. La luz antiniebla trasera. Respuesta, A. Norma. Road 1428/2003 art. 106,2. Cod. 1154. Para poder lograr una eficacia durante la frenada, es importante mantener el centro de gravedad del vehículo A. Lo más cerca posible de las ruedas delanteras. B. Lo más cerca posible de las ruedas traseras. C. Lo más alto posible. D. Lo más bajo posible. Respuesta, D. Norma. Sin referencia. Cod. 1155. Para la empresa de transporte, ¿qué es el cliente? A. Es la parte más importante del servicio. B. Es un número. C. Es alguien con quien discutir. D. Es alguien con quien confrontar. Respuesta, A. Norma. Sin referencia. Cod. 1161. Para prevenir enfermedades cardiovasculares es muy recomendable A. El ejercicio físico esporádico. B. El ejercicio psíquico. C. El ejercicio físico habitual. D. No hacer ninguna clase de ejercicio. Respuesta, C. Norma. Sin referencia. Cod. 1164. Para que la declaración amistosa de accidentes sea válida, ¿por quién tiene que estar firmada? A. Por los conductores y los testigos del accidente. B. Por los conductores implicados en el accidente. C. Basta con que la firme el conductor que se declare culpable. D. Por los titulares de los vehículos implicados o sus representantes. Respuesta, B. Norma. Convenio CIDE. Art. 3. Cod. 1165. Para que una dolencia sea considerada enfermedad profesional. A. Debe estar expresamente reconocida como tal por las autoridades sanitarias. B. Debe aparecer incluida en el cuadro que aprueban las autoridades sanitarias a tales efectos. C. Debe aparecer en las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. D. Las respuestas A y B son correctas. Respuesta, D. Norma. Road Legislativo 8/2015. Art. 157, Art. 316.
COD 1167. Para saber si un herido respira, ¿qué debemos hacer? A. Agitarlo fuertemente. B. Gritarle. C. Intentar escucharle respirar y observar los movimientos del pecho. D. Pellizcarle. Respuesta, C. Norma, sin referencia. COD 1168. Para subir y bajar de la cabina de un camión, ¿qué se recomienda? A. Subir y bajar de un salto. B. Utilizar asideros y puntos de apoyo. C. Agarrarse a cualquier elemento de la puerta que sirva de apoyo. D. Hacerlo como el conductor considere más apropiado. Respuesta, B. Norma, sin referencia. COD 1170. Para una mayor eficacia, el cinturón de seguridad debe ajustarse al cuerpo del ocupante de un vehículo. A. Lo más holgado posible. B. Lo más apretado posible. C. Sin holguras, ni apretado ni flojo. D. Más apretado o flojo en función de la corpulencia.